A continuación vamos a hacer la pregunta 3 de la opción A correspondiente al modelo de física de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente. Un electrón situado inicialmente en el origen de coordenadas se mueve con una velocidad inicial v0 igual a 2i metros segundo, en presencia de un campo magnético uniforme B igual a 3K teslas y de un campo eléctrico uniforme E igual a menos I newton partido de coulombio. Determine A. La fuerza total sobre el electrón debida a los campos B y E en el instante inicial. B. La diferencia de potencial entre los puntos 0, 0, 0 y 2, 0, 0, ambos en metros, indicando el punto que está a mayor potencial. ¿Qué trabajo realiza la fuerza total que actúa sobre el electrón para desplazarlo desde el origen al punto 2, 0, 0 a lo largo del eje X? Como dato nos dan el valor absoluto de la carga del electrón E igual a 1,6 por 10 a la menor 19 coulombios. Bien, pues aquí tenemos la situación descrita en el enunciado. Como vemos, hay un electrón situado en el origen de coordenadas en una región donde existen dos campos, un campo magnético y un campo eléctrico. El campo magnético nos dicen que es 3K teslas. Así, según hemos dibujado los ejes, daos cuenta que el eje Z sería el perpendicular al plano del papel, pues en este caso al ser 3K el sentido sería saliente de ese campo magnético, por eso lo hemos dibujado aquí con puntos. Recordad, puntos para sentido saliente, cruces para sentido entrante. Y luego también en la misma región existe un campo eléctrico igual a menos I newton coulombios. Menos I nos indica que es el sentido negativo del eje X, por eso lo hemos dibujado de esta otra manera. Pues teniendo en cuenta todo esto, nos piden calcular la fuerza total que está actuando sobre ese electrón. A esa fuerza total contribuirán ambos campos. Por lo tanto, podemos dividir esa fuerza total en fuerza eléctrica más fuerza magnética. En realidad existiría una tercera fuerza, porque también está sometido el electrón al campo gravitatorio terrestre. Lo que ocurre es que para masas tan pequeñas esa fuerza gravitatoria es despreciable frente a las otras dos, por eso no la vamos a considerar. Pues vamos entonces a calcular la contribución a la fuerza total tanto del campo eléctrico como del campo magnético. Para la fuerza eléctrica la podemos calcular a partir de esta expresión. Carga, en este caso la carga del electrón por el campo eléctrico. La carga del electrón nos dan el dato de su valor absoluto. Sabemos que tiene carga negativa, por eso le ponemos el menos. Sería entonces menos 1,6 por 10 a la menor 19. Y el campo eléctrico es igual a menos I newton coulombio. Pues simplemente poniendo ahí menos I y haciendo menos por menos más, nos sale el valor de esa fuerza eléctrica. La fuerza, ya sabéis, se mide en newtons. Por lo tanto, nos sale 1,6 por 10 a la menor 19 y si la dibujamos aproximadamente aquí, pues sería algo tal que así. Vamos ahora a hallar la contribución del campo magnético a la fuerza total. La fuerza magnética sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético se podía calcular a partir de esta expresión. Carga por el producto vectorial de los vectores velocidad y campo magnético. Carga, ya hemos dicho, un electrón, menos 1,6, 10 a la menor 19. Y ahora vamos a plantear ese producto vectorial. Ponemos un determinante con los vectores unitarios en cada eje y empezamos con el vector velocidad. En el enunciado nos dicen que es, aquí lo tenemos, 2i. Por lo tanto, tendremos que poner un 2 debajo de la columna de las i's y 0 para las j, 0 para las k. Y luego el vector campo magnético que nos dicen que era 3k, por lo tanto será 0, 0, 3. Bueno. Pues si realizamos ese determinante, que nos va a quedar, la i se nos va a ir, la j nos va a quedar menos 6j
y la K también se nos va. Para resolverlo, pues podéis utilizar el método que queráis. Yo en vídeos anteriores os he recordado más de una vez uno muy sencillo, que consistía en repetir las dos primeras filas aquí abajo y luego ir haciendo diagonales primero en este sentido, esas serían las positivas, y luego en este otro sentido serían las negativas. Pero bueno, eso ya os digo, lo podéis mirar en cualquier instante en algún vídeo anterior. Pues si hacemos esto, quedaría menos por menos más, y ahora 1,6 por 6 nos sale 9,6 por 10 a la menor 19, en este caso J, y también Newton. Por lo tanto, esta, como es J, sentido positivo del eje de las Y, pues sería algo aproximadamente así. Con esto ya podemos determinar la fuerza total. Realmente el vector ya lo tenemos. La suma del vector fuerza eléctrica más el vector fuerza magnética nos quedaría 1,6 por 10 a la menor 19 y más 9,6 por 10 a la menor 19 J, todo ello en newtons. En el dibujo pues nos quedaría, ya sabéis, para sumar dos vectores haríamos algo así. Si hubiera hecho el dibujo un poco más realista, daos cuenta que el vector fuerza magnética este debería ser más grande que el vector fuerza eléctrica, pero bueno, para hacernos una idea, ese sería el gráfico. Esto entonces sería el vector fuerza total. Si queréis podéis dar también su módulo, aunque no lo especifican en el enunciado. Y el módulo de un vector era la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Pues simplemente lo planteamos y lo podemos hacer en un momento. Sería la raíz cuadrada de 1,6 por 10 a la menor 19 al cuadrado más 9,6 por 10 a la menor 19 también al cuadrado. Pues nos sale 9,73 por 10 a la menor 19 newtons. Y con esto ya tendríais terminado este primer apartado. En el segundo apartado nos piden calcular la diferencia de potencial entre los puntos A000 y B200, sabiendo que esas coordenadas están en metros, diciendo cuál de esos dos puntos está a mayor potencial. Y también nos piden calcular qué trabajo realiza la fuerza total que actúa sobre el electrón para desplazarlo desde el 000 al 200 a lo largo del eje X. La diferencia de potencial entre A y B se puede calcular de una manera muy sencilla, puesto que tenemos esta relación entre diferencia de potencial y campo eléctrico, donde D no es otra cosa que la distancia entre A y B. Daos cuenta que estos dos puntos van a estar en el eje X. Aquí vamos a tener el A. Imaginaos que este es el 1, este de aquí el 100, el 200, ese sería B. Luego la distancia en este caso entre ambos puntos sería de 2 metros, por lo que la diferencia de potencial sería módulo del campo eléctrico. Como es menos 1i, pues el módulo es 1. De 2, pues ya lo tenemos, sería 2 voltios. También nos dicen que especifiquemos cuál de esos dos puntos se encuentra mayor potencial. Pues fijaos, las líneas de campo eléctrico siempre van de la zona positiva a la zona negativa y el sentido que indican siempre es hacia potenciales decrecientes. Por lo tanto, el que esté más a la izquierda tendrá menos potencial, el que esté más hacia la derecha más potencial. Por lo tanto, la A está a menor potencial que el B.
Y además en este apartado nos están pidiendo el trabajo que realiza la fuerza total al desplazar el electrón entre A y B. Bueno, sabemos que trabajo se define como fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo que forman. Claro, entre A y B pues va a ser a lo largo del eje X, un desplazamiento tal que así, y en este caso fuerza y desplazamiento pues formarán, como el desplazamiento es en este eje y la fuerza la tenemos ahí, pues este ángulo. Tendríamos que hallar ese ángulo. Pero podemos hacer un método alternativo mucho más rápido, porque como actúan dos fuerzas, es decir, la fuerza total es la suma de dos fuerzas, pues el trabajo total también lo podemos hacer como la contribución del trabajo de la fuerza eléctrica más el trabajo de la fuerza magnética. El trabajo de la fuerza eléctrica se puede hallar como menos Q por la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Entonces es mucho más sencillo, no hay que hallar nada aparte porque la carga es la carga del electrón, que sabemos que es negativa, y la diferencia de potencial entre A y B la hemos hallado ya al principio. O sea que esto me va a quedar 3,2 por 10 a la menor 19 julios. Y el trabajo de la fuerza magnética pues es más sencillo aún. ¿Por qué? Porque si aplicamos esta expresión sería fuerza magnética por desplazamiento por el coseno. Fijaos qué ángulo forman la fuerza magnética, que es esta, con el desplazamiento que sería a lo largo del eje X. Forman 90 grados y el coseno de 90 sabemos que es 0. Por lo tanto, la contribución al trabajo total de la fuerza magnética es 0. Y así el trabajo total, al trasladar el electrón entre A y B, sería trabajo de la fuerza eléctrica, 3,2 por 10 a la menor 19, más trabajo de la fuerza magnética. Así queda solo 3,2 por 10 a la menor 19, al ser ese trabajo de la fuerza magnética 0. Y con esto ya tendríais terminado el ejercicio.